Continuamos, señores, aquí desde el sofá. Ya terminamos, ya hablamos de lo que fue el partido entre Alemania y Costa de Marfil. Gran partido de hace un par de días, del fin de semana, que para quienes no lo han visto todavía, los invito a que una vez terminen ese análisis, vayan y miren, para quienes no vieron el partido, más o menos qué impresiones me dejó a mí la selección, tanto alemana como marfileña, que van a ser las que al final, desde mi punto de vista, van a pasar de ese grupo. Y para los que lo vieron, para que compartan su opinión, a ver qué tan de acuerdo están conmigo, qué tan buena impresión les dejó la selección marfileña. A mí sí que me la dejó, me pareció una selección bastante interesante. Y qué tan candidata les parece Alemania con respecto a lo que ha hecho hasta el momento en ese grupo. Sin embargo, este video es para la selección argentina. Una selección argentina que, igual que la selección alemana, que la selección francesa, por ejemplo, que la selección de Noruega, ya aseguró su pase a los 16avos de final, ganó los dos primeros partidos, recordemos 3-0 frente a la selección de Argelia en su primera fecha. Ahora, ayer le ganó 2-0 a la selección de Austria. Y para quienes digan, con tal de bajarle el mérito a la selección albiceleste, que son selecciones de menor nivel, que son selecciones con las que no se va a enfrentar, sí, pero son las selecciones con las que les tocó jugar. Así como a España le tocó Cabo Verde y le tocó Arabia, así como a Bélgica le tocó Irán y le tocó Egipto y no ha podido con ninguna. De esa misma forma, Argentina tiene dos rivales. Argelia sí les voy a aceptar, mucho más inferior que la misma Argentina, pero Austria me parece una selección complicada, una selección ordenada, una selección correcta, una selección que compite, una selección que no es fácil y que además había ganado con contundencia el primer duelo 3-1. Entonces no es cualquier selección, no me parece que sea de demeritar a la selección argentina. Tenía que ganarlos y los ganó los dos, una con mayor brillantez, este otro partido, el de ayer, con un poco más de dificultades o al menos sin tantas facilidades. Pero me parece que de todas formas tuvo una presentación correcta, tuvo un funcionamiento adecuado, hizo un partido, pues sí, digamos que ajustaba lo que le iba pidiendo cada uno de los momentos, lo que le permitía y lo que le iba mostrando su rival, que también juega, y al final termina sacando una victoria en la que para mí no sufre y en la que termina siendo contundente y sabiendo generar y capitalizar las ocasiones que termina logrando generarle a su rival. Entonces, la verdad, me parece que la selección argentina va con paso firme, va con confianza, y eso me parece importante de cara a lo que va a venirse ya cada vez más complicado a la selección albiceleste, pues en este camino y en busca de ese ansiado bicampeonato. Para hablar de este partido no creo que sea necesario partirlo en dos como lo hacemos normalmente, un primer tiempo, segundo tiempo. Creo que a diferencia de otros partidos, o a diferencia, por ejemplo, sí, del partido frente a Argelia, en el que el del primer tiempo tiene iniciativa, tiene terreno, en el que no logra por momentos descifrar a una Argelia que se le cierra, mientras que en el segundo tiempo le cede la pelota, le cede la iniciativa para atacar el espacio, para ser rápida, para ser explosiva. En este partido creo que la dinámica, el ritmo, las condiciones del rival, las cualidades también de Argentina fueron parecidas. Entonces realmente voy a enumerarles algunos aspectos y algunos elementos que a mí me parece que se presentaron y que fueron claves pues a lo largo de esos 90 minutos. Por parte de Argentina, creo que fue evidentemente una selección no tan brillante, no tan lúcida, no tan dominante tampoco. Creo que no supo o no pudo en ningún momento del partido plasmar una superioridad evidente con respecto a su rival. Creo que esto también habla muy bien de Austria, porque no fue que Argentina se viera incapaz, sino que más bien Austria supo plantarle cara. A diferencia de Argelia, no le regaló ni la iniciativa y el terreno, ni tampoco los espacios para que Argentina le atacara. Cuando Austria se animó, por momentos Argentina sí supo aprovechar como esa apertura de líneas que generaba Austria, pero normalmente fue una selección europea correcta, una selección ordenada, una selección que no se jugaba fácilmente, que también es cierto que por eso también por momentos se volvió un partido como medio aburrido, porque no le generaba peligro a Argentina, tampoco la dejaba progresar. Entonces se volvía un trámite, una disputa de pelota permanente en mitad de campo, en busca de espacios, tratando de generarlos, tratando de romper de pronto ese bloque por momentos más intenso, por momentos más expectante de la selección austríaca. Pero la verdad creo que fue una buena presentación de Argentina, fue una presentación muy pareja, vuelvo y les repito, entre las dos, en las que creo que Argentina en lo que sí fue superior fue en la creación y en la capitalización de sus opciones, mientras que sí logró llegarle tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo, creo yo, en mayor medida, y supo además pues convertir las dos anotaciones. La verdad es que Austria en la primera mitad sí contrarresta a Argentina, no le da tantos espacios, no le da la posibilidad realmente de generarle peligro, pero tampoco llegó en ningún momento al arco del Dibu Martínez.
por momentos breves trató de tomar la pelota, trató así de construir, de llegar, pero más allá de una leve presencia, no fue amenazante, no fue constante, no supo encontrar tampoco desequilibrio, en parte seguro también por el orden de la selección argentina que se replegaba con todos sus hombres, con un Messi y Lautaro también comprometidos, no siempre marcando puntualmente, pero sí retrocediendo y uniéndose al bloque de sus compañeros. Entonces, pues la verdad, creo que en eso Argentina sí supo ser superior. En el saber llegar, cuando Austria le daba, digamos, ciertas facilidades o cuando por el contexto del partido, por el ímpetu que también la misma selección albiceleste generaba, lograba llegar y además de eso, pues capitalizando sus jugadas. Y pues un factor totalmente diferencial en Argentina es que tiene a Messi. O sea, es una selección que no fue brillante, pero que sigue teniendo a Messi, un Messi descomunal, un Messi al que ya van a empezar a decir, ya voy a hablar de la jugada polémica del penalti, que le regalan, que le facilitan, que esto, que lo otro, pero con 39 años, señores, no podemos decir que no es un Messi sorprendente, porque es un Messi que yo al menos no me esperaba que debutara con hat-trick y que se cargara también ayer en un partido más cerrado y más complicado de Argentina con un doblete. No es un jugador egoísta, no las busca todas para él. La selección por momentos creo que sí, y en eso creo que falló Argentina ayer. Es que al momento de capitalizar, al momento de finalizar las jugadas, depende mucho de Messi. Muchas veces tienen otras opciones los jugadores y buscan demasiado a Leo para que termine resolviendo o limpiando las jugadas sobre el final. Y creo que también tiene que tenerse la confianza a ellos mismos y a otros compañeros de ir de cara al arco y de finalizar ellos mismos las jugadas sin que tenga que siempre ser Leo el que dé el último pase o el que termine como animándose de cara al arco. Más allá de eso, creo que fue un partido correcto de Argentina, un partido también correcto de Austria, que naturalmente creo que es inferior a la selección argentina, pero que tampoco fue pasada por arriba en ningún momento del partido, esa es la verdad. Argentina, ya se los mencioné, para como sacar detalles ahora sí puntuales de cada uno de los tiempos. En el primer tiempo ni es dominante ni tampoco se siente amenazado. Creo que la verdad defensivamente en el primer tiempo no tuvo la más mínima preocupación. Ofensivamente creo que comienza así generando un poco más, después a lo largo de los primeros 45 minutos termina como opacándose un poco como esa intención, también producto de que Austria deja un poco esa presión arriba con la que comenzó, tratando de hostigar un poco la salida de la selección albiceleste y comienza a replegarse un poco, a aguantarlo, a no dejarle espacios, porque también Argentina empezó a demostrarle desde temprano que si lo iba a presionar arriba tenía la velocidad y el ritmo y los automatismos que le permitirían romperle líneas. De hecho, de esta forma es que termina llegando el primer gol, la primera ocasión, perdón, de Argentina, que es la situación del penalti, porque no es una jugada en la que lleguen con volumen ofensivo al área contraria, sino que termina siendo una pelota para que Lautaro la dispute. Y para los que dicen que no es penalti, o sea, de verdad vayan a ver otra cosa que no sea fútbol, porque si solo saben quejarse no entienden de lo que entonces es este deporte. ¿Cómo van a decir que no es penalti una jugada en la que Lautaro, sí es cierto que se le va la pelota un poquito larga, pero es que son dos los austriacos que se le barren al tiempo y mientras uno le pega en una pierna al otro, le traba la otra y lo terminan tumbando? O sea, ¿de qué forma o en qué clase de circunstancias eso no es penalti? O sea, también dejemos de querer buscar y de veritar todo lo que hace Argentina. Ya lo de Qatar pasó, dejémoslo allá hace 4 años y empecemos también a evaluar lo bueno que hace Argentina. Y la verdad es que yo no creo que esto sea robo. La verdad no encuentro por ninguna parte cuál es la queja. Para mí es un penalti claro. Y que para que también se tranquilicen un poquito, porque luego dicen que es que les ayudan siempre, se lo trago Messi. Ya, no fue gol de Argentina. Fue un cobro que creo que más que malo de Messi, tiene mucho mérito del guardameta austriaco, porque es que no solo le habla y no se le atemoriza, sino que se le paró, le habló antes de que cobrara, se mantuvo firme y encima no se jugó en ningún momento. Messi toma la carrera, la toma lento a ver si el arquero se juega, incluso creo que hace la famosa paradiña, hace ese paso en falso y cuando está a punto de patear el arquero sigue totalmente estático. A la final termina incluso adivinándole el palo. Creo que Messi, como al ver que el arquero no se juega, trata de acomodarla, de ajustarla mucho contra el palo y producto de eso es que termina enviándola por fuera por quererla acomodar demasiado. De hecho, el arquero adivina el palo, como les digo, y termina llegando, estirándose bastante bien. Yo creo que si Messi hubiera tenido un poco más de precisión en el disparo, de todas formas creo que el guardameta habría podido atajar la pelota. Pero bueno, lo importante también de esa jugada es que es una jugada que se da muy desde el comienzo, en el que Argentina sí empezó como con la intención ofensiva, justamente logró romper como esa intensidad en la presión alta de la selección de Austria, pero se cae, es un golpe anímico que por un momento sí pareciera que le afecta a Argentina, porque la verdad es que desde este minuto hasta el gol de Messi, que no dejan de ser 20 minutos, Argentina no fue clara, Argentina perdió como
esa intención constante de ir al frente, y Austria se repone un poquitico, no le logra generar, pero sí se le para un poquito más al frente, ya no la tiene tan encima, pero contrario a lo que habríamos pensado de que Messi se cae, de que Messi falló, sigue mostrando ese cambio que tuvo desde Qatar, que es un Messi con un carácter inquebrantable. Un Messi que cuando vuelve y se enchufa, toma la pelota. Un Messi que se hace cargo de la selección y que termina siendo quien abre la lata en un partido que yo creo que si Argentina no lo abría en esa primera mitad, iba a ser difícil, no solo por la parte anímica de Argentina, sino también por la confianza que se iba a tomar Austria de haber neutralizado por completo a la selección albiceleste en la primera mitad, y en el segundo tiempo creo que habría sido incluso un poco más intensa o un poco más determinada en su intención de empezar a buscar un poco más el partido. Sin embargo, Argentina vuelve y despierta un poquito sobre el final, termina recuperando una jugada, una pelota, perdón, en campo contrario, creo que es Rodrigo de Paul el que recupera, le queda la pelota a un Thiago Almada que tuvo una buena primera mitad para mí, porque más allá de posicionalmente estar dispuesto por Scaloni por la izquierda, la verdad es que por momentos Messi, uno, o se echaba para atrás para empezar a construir un poco él mismo también, pues en vista de ese bloque que le estaba costando un poco a Argentina fracturar por parte de la selección europea, o bien se tiraba un poco más adelante, y ahí era cuando Thiago Almada se salía un poco de esa banda, venía hacia el medio y empezaba a hacer un poco labores también como de enganche y conectar y de integrarse un poco más con sus compañeros. Justamente es el que recibe la pelota tras la intercepción o la recuperación de Rodrigo de Paul, conduce por el medio, termina abriendo, creo que es para Facundo Medina, el lateral derecho de Argentina, manda un centro atrás, y yo en un principio pensé que era propio automatismo, que habría sido más sorpresivo, pero no por el hecho de que Almada sí haya visto a Messi, quita mérito, pero es increíble como Medina pasa la pelota y Almada medio segundo antes había volteado a ver si Messi venía atrás, lo ve y ya sabe que va a acompañar la jugada en todo momento, deja que el pase siga, abre las piernas para que el balón continúe, y Messi de primera con su típico gol termina cogiendo al arquero a contrapié. Es cierto que el remate no es tan esquineado, que le pasa un poco cerca al arquero, pero la verdad es que el remate va potente, casi que sobre el borde del área, el remate clásico de Messi que muchos porteros no han podido atajar, y lo que les digo, el portero estaba caminando hacia el otro costado, era muy difícil que lograra atajar esa pelota, y de esta forma Argentina logra convertir el primer gol e irse de esta manera en ventaja a lo que era el descanso. Eso por el lado de la selección de Argentina. Mientras que Austria realmente, más allá de su compromiso defensivo, más allá de su intento de regular y de neutralizar a la selección argentina, no mostró mucho. Como les dije, intentó sí en el comienzo la presión, hostigando, no dejando que los jugadores tuvieran tiempo al momento de recibir la pelota, ni los centrales al momento de sacarla desde el fondo, pero la verdad es que con el correr de los minutos fue perdiendo esa intensidad o fue renunciando a ella, como les dije, al ver que Argentina era capaz de, con sus automatismos y su juego rápido, romperle y aprovecharle los espacios que dejaba un poco esa apertura de líneas. Y la verdad es que cuando intentó tomar la pelota, sí puso bloque alto, adelantó líneas, tenía volumen ofensivo, pero no tenía sorpresa, no tenía velocidad, no tenía claridad, y la verdad es que más allá de algunas jugadas que sobre todo intentó por los costados, terminando en centros, no las logró capitalizar, y la verdad le termina de cierta forma también ahorrando una tarea a la selección argentina, que se concentró más en intentar atacar sin tanta claridad tampoco, pero pues que ya era una labor menos no tener que preocuparse por lo que el contrario pudiera generarle en su contra. Para la segunda mitad, creo que el funcionamiento, como les digo, no cambia mucho, pero Argentina sí ya es más capaz de generarle ocasiones a la selección de Austria, generándole peligro con transiciones rápidas o generándole peligro desde balones quietos, generándole peligro desde el juego directo, desde el balón largo, desde zona defensiva. Creo que Argentina se tomó más confianza y empezó a encontrarle como los resquicios, o encontró a tener individualmente también la capacidad de generar desequilibrio en el partido. De esta forma termina generándole varias ocasiones, más allá de, pues, de ese último gol de Messi que ya voy a comentar, pero la verdad es que Argentina termina teniendo un remate de Messi cruzado, una que se termina recostando en una diagonal hacia la izquierda, saca un remate cruzado, parecía que el guardameta alcanzaba a tocar la pelota, sin embargo, pues de todas formas terminan dando
saque de arco, la pelota tampoco tenía mucha dirección de portería, pero ya Messi seguía intentando y demostrando que no estaba conforme de pronto con esa mínima diferencia. Luego tienen dos de Nicolás González, que para mí no entró tan influyente, pero entró sí con confianza de cara al arco. Tiene una que es un tiro de esquina, Messi cobra y Nico González ataca muy bien el primer palo. Tiene un gran gesto técnico para cambiar la dirección de la pelota, el arquero queda estático, la pelota va al segundo palo y termina pasando bastante cerca, sin embargo no logra concretar. Y luego vuelve y tiene otra, esta vez es a partir de un pase largo de Lisandro Martínez. En esto también Argentina tuvo más como paciencia y claridad, a diferencia del primer tiempo en el que no encontró las formas. Aquí sí se dio cuenta que teniendo un poco la pelota era capaz de encontrarle espacios y que no siempre tenía que elaborar. En uno de esos intentos, Lisandro Martínez tira una pelota buenísima, siguiendo un movimiento muy bueno también de Nico González, que termina entrando al área, recibiendo la pelota de Martínez, trata de tirar un sombrerito, le queda para la derecha, se demora un poco acomodándose y cuando remata es Danso, el defensor del Tottenham, el que termina bloqueándole la pelota, le termina quedando a un jugador de Argentina, creo que es Medina, que estaba atacando, le pega con derecha, le bloquean el remate y no lograron aprovechar esa ocasión a través de la cual habrían podido de pronto marcar ese segundo gol un poquito antes. Creo que en eso vuelve y falla Argentina un poco, que es en el no capitalizar. Afortunadamente no tuvo un rival al frente que le supiera aprovechar esos fallos, que se los supiera facturar en su contra, pero es algo que sí tiene que ajustar, aprovechar las que tiene y, como les decía también en un comienzo del video, tratar de no siempre depender de que Messi sea el que finalice esas jugadas. Antes de hablar del gol de Messi, porque esa es prácticamente la última jugada del partido con la que se cierra la victoria de Argentina, quiero hablar un poco de lo que fueron las oportunidades de Austria. Una Austria que fueron como chispazos, fueron como salpicaduras esporádicas, fuera de contexto un poquito también. La primera es un tiro libre cercana al área que cobra Marcel Sabitzer, tira un remate al segundo palo, creo que Dibu Martínez estaba bien posicionado, bloquea bien el remate sin mayor dificultad, aunque fue pues un intento claro desde la pelota parada por parte de la selección europea, y luego tiene dos en lo que apostó, creo yo, mayoritariamente en el segundo tiempo, que fue el juego aéreo. Un buen despliegue, una buena jugada de Marcel Sabitzer justamente, que si bien suele ser mediocampista en la selección nacional, termina jugando un poco más como delantero, como extremo, recostado sobre la izquierda, logra ganar línea de fondo, manda un centro y el atacante termina ganando en completa soledad, le gana el duelo, creo que es al Cuti Romero, pero termina teniendo un muy mal contacto con la pelota y mandando el cabezazo por encima a cualquier parte. Ya la segunda intención por arriba es sí un poquito más clara, esta vez es a partir de un tiro libre nuevamente recostado sobre la izquierda, el balón va pasado, es Danso quien le gana a dos jugadores, aprovecha su portento físico, baja la pelota y uno de sus compañeros ataca, termina cabeceando, tratando de cambiar la dirección que venía de derecha a izquierda, la pone contra el segundo palo y se va desviada nuevamente ante la mirada de un Dibu Martínez que no habría podido hacer mucho, esta sí un poquitico más clara que la primera ocasión de la selección europea por arriba. Más allá de estas tres ocasiones, Austria no tuvo poder ofensivo, no tuvo constancia y a diferencia del primer tiempo no tuvo como ese filtro que sí logró tener en los primeros 45 minutos para evitar las llegadas de la selección argentina. Y sobre el final, otra de las sorpresas de Messi. Otro Messi cargándose a la selección argentina al hombro porque hace unos minutos atrás, antes del gol, había tenido una también, minuto 90, minuto 80 en adelante, para un jugador de 39 años presionando y recuperando una pelota en campo contrario. En esta termina siendo una recuperación de otro de sus compañeros, le terminan haciendo un pase sobre la derecha, estaban en proyección ofensiva los austriacos porque termina siendo un ataque en superioridad numérica 3 contra 2 a favor de la selección albiceleste. Messi, que ve muy bien a un Julián Álvarez, le da la pelota para que él defina, eso sí, nunca abandona la jugada. Julián recorta, creo que en ese intento de recorte para acomodarse termina perdiendo un poco de tiempo, remata, le bloquean, le termina quedando a Leandro Paredes, que también había acompañado la transición, le tira un ladrillo porque le tira un terrible pase malísimo a Messi que le toca casi que parar el misil que le tiran, le toca acomodarse, ya habían vuelto varios jugadores de Austria que todos se metieron contra el arco para evitar la anotación. Messi amaga una, amaga dos, amaga tres, remata, vuelven y le bloquean y en el rebote se tira, no la da por perdida, una pelota ganando en el 95 y aún así el hambre de Messi lo hace tirarse, llega primero a la pelota del defensor austriaco y a pesar del hombre que estaba, creo que era Danso, parado sobre la raya, la pelota termina metiéndose de todas formas por el espacio, el único espacio que quedaba libre en el arco y de esa manera Argentina termina ganando y sellando su victoria y su clasificación a los 16avos de final.
unos 16avos de final que vamos a ver si terminan siendo contra Cabo Verde o Arabia Saudita. La verdad son selecciones que tienen más probabilidades, sobre todo la selección de Cabo Verde. No creo que sea Uruguay, aunque Uruguay tiene la posibilidad de vencer a España y pasar como segunda, tercera, y ahí sí podría ser el rival con quien se tendría que enfrentar a Argentina en 16avos, un rival creo yo de mucho mayor peso de los que se ha enfrentado hasta el momento, pero que de todas formas la veo superior, la veo mejor, y creo que esta Argentina va con paso firme, sin ser por momentos deslumbrante, pero sí es una selección muy correcta, es una selección muy aceitada, que tiene claro su objetivo, que es seguir compitiendo en esta Copa, y con un Messi imparable, porque en el primer partido fueron 10 cracks y Messi. En este fue una selección argentina mucho menos brillante, pero con un Messi igual de influyente. Entonces veremos qué tanto le termina alcanzando a la selección argentina, una selección argentina que seguramente va a rotar en ese último partido frente a Jordania, porque ese primer puesto lo tiene casi que asegurado, y aún y con suplentes yo creo que es una selección mucho más, digamos, capaz que la selección de Jordania. Entonces creo que de todas maneras va a terminar consiguiendo esa victoria y va a terminar su grupo con puntaje perfecto. Pero bueno, veremos qué es lo que termina sucediendo en esa última jornada con la selección argentina. Los invito a que compartan acá conmigo, a que se sienten en el sofá, de que me digan si ustedes sienten que Argentina sigue siendo beneficiada, si no, al final son opiniones, yo no creo que lo sea, y me parece más como un intento por demeritar lo que hace la selección argentina y lo que hace también un extraordinario Messi. Pero bueno, eso creo que es todo por el momento. No se olviden también de ver los videos que ya tenemos colgados. Ya hoy se termina la segunda ronda de esta fase de grupos. Hoy se juega el grupo de Colombia y de Inglaterra, los últimos partidos de esta segunda fecha, y pasamos a la última, donde ya hay selecciones clasificadas, donde hay otras que se juegan el todo por el todo, y donde hay algunos grupos que más que definirse quiénes clasifican, se va a definir es quién clasifica primero, quién clasifica segundo, y cuáles serán esos mejores terceros que van a lograr avanzar, porque por supuesto es bastante importante para lo que va a ser los cruces en 16avos y de ahí en adelante las líneas que cada selección va a tener que afrontar para ir avanzando en esta Copa del Mundo. Los invito, siéntense, síganos acá en YouTube, en Spotify también, ¿por qué no? Síganos en Instagram, denle me gusta a nuestro contenido, la verdad que me ayudan bastante. Y bueno, los invito a que compartan también con sus compañeros, con sus familias, con sus amigos, porque en el sofá del mundo lo que nos sobra es espacio y lo que nos queda es fútbol por delante, señores. Así que acá los espero, que tengan una buena tarde y nos vemos mañana con algunos análisis más. Sobre todo esperen lo que sea el partido de la selección Colombia frente a la República Democrática del Congo. Hasta la próxima, adiós.